Las centrales térmicas. ¿Qué es una central térmica? Una central térmica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como el petróleo, gas natural o carbón. Instalaciones de una central térmica. Partes: el quemador, la turbina, las chimeneas, el generador, torre de refrigeración y el condensador. Funcionamiento: aunque pueden usarse combustibles diversos, la producción de energía sigue en todos los casos el esquema siguiente. 1. El calor generado al quemar el combustible, sea carbón, petróleo o gas, se emplea para calentar agua en una caldera que se transforma en vapor. 2. Este vapor de agua se dirige hacia unas turbinas y las hace girar debido a su empuje. Un generador, el aparato capaz de producir electricidad, está acoplado a las turbinas, de manera que a medida que éstas giran se produce la energía eléctrica. El generador está conectado a un transformador que convierte la corriente eléctrica para que se distribuya por los tendidos eléctricos. Ventajas y desventajas. Ventajas: produce mucha electricidad. Las cenizas sirven para la construcción. Desventajas: los gases emitidos son contaminantes para el medio ambiente. El agua de la usada para refrigeración queda contaminada, no es apta para consumo. Genera muchos residuos tóxicos. Usan combustibles no renovables que algún día se agotarán. Tipos de central térmica: central térmica de ciclo convencional y central térmica de ciclo combinado. Central térmica de ciclo convencional: se llaman centrales clásicas o de ciclo convencional a aquellas centrales térmicas que cumplen la combustión del carbón, petróleo o gas natural para generar la energía eléctrica. Central térmica de ciclo combinado: este tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado como combustible para alimentar una turbina de gas. Luego los gases de escape de la turbina de gas todavía tienen una elevada temperatura. Se utilizan para producir vapor, que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas turbinas está acoplada a su correspondiente alternador para generar la electricidad como en una central termoeléctrica clásica. Centrales térmicas de petróleo. Son profundamente el fuelolio y el gasóleo obtenidos en el proceso de refinado de crudo. Sus características producen a especificaciones adaptadas a los requerimientos de las centrales térmicas. Tienen sin embargo una composición y un contenido en azufre que dan lugar a residuos de carácter contaminante, óxidos de azufre y nitrógeno, etc. Impacto medioambiental: influencia sobre el suelo, influencia sobre el agua, influencia sobre la atmósfera. Influencia sobre el suelo: agresión por explotación mineras, derrame de hidrocarburos en la extracción y transporte, contaminación visual e impacto paisajístico. Influencia sobre el agua: acidificación de ríos y lagos y las mareas negras. Influencia sobre la atmósfera: la emisión de residuos a la atmósfera de los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. El problema de la contaminación es máximo en el caso de las centrales termoeléctricas convencionales que utilizan como combustible petróleo. Grandes reservas de petróleo: Norteamérica, Asia, África, Europa, Sudáfrica, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, países del Oriente Próximo. Como vemos, el mayor reserva de petróleo es Arabia Saudita, con billones de barriles, aproximadamente 250 billones de barriles de petróleo. Central térmica de gas natural. ¿Cómo funciona esta central termoeléctrica a gas natural? Primero, con las turbinas a gas natural, el gas natural ingresa a las instalaciones
y activa un motor el cual genera energía eléctrica. 2. El aire caliente que se genera por las activaciones de los motores es recuperado en una torre para calentar un agua fría y así generar una gran cantidad de vapor. 3. Turbina a vapor. El vapor de alta presión proveniente de las torres activa un nuevo motor que genera más una energía eléctrica. 4. Luego el vapor pasa a tener una baja presión, llega al condensador. El principio sobre el cual se basa es utilizar los gases de escape a alta temperatura de la turbina de gas para aportar calor a las calderas o generar de vapor de recuperación, la que alimenta a su vez de vapor a la turbina de vapor. Composición del gas. Composición del gas natural. Como vemos en el recuadro, lo que es plomo es el metano, el propano lo que es rojo, medio verde es el nitrógeno, negro el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno es el blanco y el etano el amarillo. Impacto sobre el medio ambiente, contaminación atmosférica, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, CO2, humos, otros residuos radioactivos, residuos, impacto sobre el paisaje, compuestos tóxicos, ruidos, impacto sobre las aguas. Producción de gas en el mundo. América del Sur y Central con un 8%, Europa Occidental con un 7%, Europa Oriental un 28%, Medio Oriente con un 41%, América del Norte con un 4%, África con un 8%, Asia y Oceanía con un 8%. Central térmica de carbón. El funcionamiento de una central termoeléctrica o térmica de carbón, como la representación de la figura, es la siguiente. El combustible está almacenado en los parques adyacentes de la central, de donde mediante cintas transportadoras es conducido al molino para ser triturado. Una vez pulverizado, se inyecta mezclando con aire caliente a presión en la caldera para su combustión. Dentro de la caldera se produce el vapor que acciona los alaves de los cuerpos de las turbinas de alta presión mediante presión y baja presión, haciendo girar el rotor de la turbina que se mueve solidariamente con el rotor del generador, donde se produce energía eléctrica, la cual es transportada mediante línea de transporte a alta tensión a los centros de consumo. Después de accionar las turbinas, el vapor pasa a la fase líquida en el condensador. En la obtenida por la condensación, el vapor se somete a diversas etapas de calentamiento y se inyecta de nuevo en la caldera en las condiciones de presión y temperatura más adecuadas para obtener el máximo rendimiento del ciclo. El sistema de agua de circulación que refrigera el condensador puede operarse en circuito cerrado, trasladando el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de refrigeración o descargando dicho calor directamente al mar o al río. Para minimizar los efectos de la combustión de carbón sobre el medio ambiente, la central posee una chimenea de gran altura. Las hay de más de 300 metros que dispersan los contaminantes en las capas altas de la atmósfera y precipitadores que retienen buena parte de los mismos en el interior de la propia central.